Hola, soy Manuel Area y quisiera plantearles algunas ideas sobre el concepto de material didáctico digital. ¿Cómo podríamos definir qué es un material didáctico digital? Otros autores hablan de objetos digitales de aprendizaje, pero es prácticamente lo mismo. Mire, podríamos decir que un material didáctico digital es el intentar empaquetar en un artefacto digital que tiene distintos formatos, lo que sería el contenido o el conocimiento que debe adquirir un estudiante. Por eso cobra una importancia muy grande los materiales didácticos en lo que son los entornos o las enseñanzas a distancia. ¿Y por qué es relevante esto? Porque en definitiva, cuando uno diseña, elabora, crea un material didáctico, insisto, que puede tener un formato vídeo, documento de lectura PDF, una presentación multimedia o lo que sea, en el fondo, el autor del material tiene que tener en cuenta el para qué es útil ese material, es decir, tiene que tener presente los objetivos o competencias que quiero que desarrolle el estudiante cuando trabaja o interacciona con ese material. A la vez tengo que tener muy en cuenta qué quiero enseñar con ese material o qué contenido, qué información tiene que empaquetarse. Y esto es esfuerzo, digamos, no solo de selección del contenido, de distribución del mismo y su organización, sino también de cantidad y adecuación a las características de los estudiantes. Y tengo que plantearme cómo se presenta esa información, ese contenido, con qué lenguajes, con qué códigos, con qué formatos, y pensar a lo mejor algún tipo de actividad complementaria que le vamos a solicitar al estudiante cuando interacciona con el material. ¿Qué características básicas tendría que tener un material digital de calidad? Pues a ver, algunos rasgos muy básicos. Uno de ellos es, lógicamente, que sea un diseño atractivo y en la medida posible original, que atraiga la atención, que lo motive, ¿no? Todos tenemos experiencia de encontrarnos en la red, pues a lo mejor algún tipo de vídeo, de lectura, etcétera, pesada. Si no nos atrae, no nos estimula a continuar trabajando con el mismo. En la medida de lo posible, tenemos que buscar la simplicidad. Si pueden ser microcontenidos o materiales de poca duración o de visualización inmediata, mejor todavía. Es decir, la simplicidad es un elemento importante. En la medida de lo posible, que sean formatos que combinen distintos tipos de representaciones. Por eso digo formato multimedia, es decir, que combine la imagen, la lectura, la iconografía, etcétera, el sonido. En la medida de lo posible, que sean interactivos, es decir, que el alumno pueda hacer cosas sobre el material y reaccionar, una cierta automatización. Que sea de fácil navegación y que sean accesibles, es decir, que uno no se pierda en el mismo. Y eso significa también hacer un buen diseño, selección de los hipervínculos, de la organización hipertextual de todos los elementos de un material. Desde un punto de vista, vamos a llamarle didáctico-científico, ¿qué rasgos debiera tener? Pues en primer lugar, que el contenido que porta, que transmite, que empaqueta ese material sea valioso y relevante desde un punto de vista científico. Esto es indudable, máximo en la enseñanza universitaria. Por eso, quien diseña el material tiene que tener un alto dominio del conocimiento científico de su materia. A la vez, que ese contenido, que la información que se presente esté bien organizada, bien estructurada, que vaya en la medida de lo posible de lo simple a lo complejo, de lo fácil a lo difícil. Y ahí esa organización, que pueda ser una organización, una secuencia bien lineal o bien cíclica y circular, es decir, que se vayan abordando en distintas unidades o lecciones del material los mismos contenidos, pero con niveles crecientes de complejidad o dificultad. Fundamental, que esté adaptado a los destinatarios. Cuando usted elabore un material, insisto, vídeo, documento de lectura, infografía, PowerPoint o lo que sea, piense en las características de su alumnado. Tiene que estar adaptado a esos estudiantes para que les sea fácilmente comprensible, legible, por complejidad terminológica, visual, etc. Y a la vez, fíjense, también que tenga coherencia curricular con la materia, es decir, que el material que yo elabore tenga, como digo, coherencia con los objetivos de aprendizaje que he planificado, con el tipo de actividades que voy a solicitar y, evidentemente, con la evaluación que voy a demandar a mis estudiantes.
¿Qué tipos de materiales didácticos u objetos digitales de aprendizaje existen? Bueno, pues en estos momentos el abanico es tremendo, desde documentos textuales, los llamados ebooks o libros electrónicos, las presentaciones multimedia muy conocidas, mapas conceptuales, videoclips, ¿no? Líneas de tiempo, es decir, hay aplicaciones, herramientas que nos permiten presentar la información de un modo de secuencia temporal, los murales o pósters digitales, las animaciones, gráficos, fotografías, iconos, diagramas, pósters online, como pueden ver, infografías. El abanico es tremendo y podríamos estar constantemente nombrando distintos tipos de materiales u objetos digitales que tienen este potencial de facilitar la comprensión del conocimiento o estimular la realización de actividades y desarrollo de competencias en los estudiantes, ¿no? En definitiva, cuando un profesor o profesora se plantea elaborar material, ¿cuáles serían los pasos, el proceso a seguir? Básicamente habría estas 5 tareas o acciones a elaborar. Una es tener claro, establecer los objetivos de aprendizaje. ¿Para qué quiero hacer ese material? Y en la medida de lo posible tener en cuenta las características de mi alumnado a los que le dirijo el material. A partir de tener claro los objetivos de aprendizaje y utilidad del mismo y las características de mis estudiantes, plantearme en seleccionar y organizar el contenido, el conocimiento que quiero que empaquete ese material y quiero que se lo presente al alumnado. Hecho eso, pues lógicamente pensar en las formas o lenguajes o formatos, si quieren, que debe adoptar ese contenido. Si es una infografía, si es texto de lectura, si es audiovisual, si son imágenes que acompañan y se entremezclan. En función de todo ello, tendría que identificar y utilizar, lógicamente, lo que son las herramientas, aplicaciones o recursos digitales que me permitan hacer ese vídeo, ese podcast, esa infografía. Y finalmente, una quinta acción sería, en la medida de lo posible, testearlo, probarlo con alumnado. Y en función de lo que ocurra, si les resulta fácil, difícil comprender lo que hay dentro del material, pues reelaborarlo para adecuarlo, como digo, a las características de los mismos. Y una última idea, y con ella acabo. Elaborar el material tiene una autoría, ¿no? Uno es el responsable, autor, y esa autoría hay que mantenerla. Pero estamos en un tiempo donde el compartir, el distribuir lo que uno produce, el conocimiento que uno elabora, también tiene que tener un nuevo tipo, digamos, de licencias o de derechos de autor. Y esto pasa por lo que son las licencias Creative Commons, también conocidas como el copyleft, ¿no? Frente al copyright, donde uno guarda y esconde sus derechos de autor y hay que pagar por consumirlo. Entraríamos en una filosofía del contenido abierto, de intercambio, donde, insisto, se respete la autoría de quien lo ha creado, pero a la vez el uso del mismo sea compartido entre la comunidad universitaria. Y nada más. Muchas gracias.